Persistencia de datos. La persistencia podrá definirse como la capacidad de guardar la información de un programa para poder volver a utilizarlo en otro momento. También el mecanismo que se usa para mantener información almacenada. Guardar y recuperar la información para que otro programa luego pueda usarla. Existen dos tipos de objetos: objetos transitorios y objetos persistentes. Los objetos transitorios son aquellos en los que el tiempo depende del espacio del proceso que lo creó. Los objetos persistentes es el estado almacenado en un medio temporal para su posterior reconstrucción y utilización, por lo cual el objeto no depende del proceso que lo creó. Las ventajas de esto podrían decirse que son que permite al programador almacenar, transferir y recuperar el estado de los objetos, y su desventaja es la difícil implementación. Todo objeto creado debe ser destruido. A partir de esto, abarcaremos la clase file. Esta clase es aquella que trata con los archivos y con el sistema de archivos. En esta no se especifica cómo recuperar o almacenar información en archivos. Un objeto file se utiliza para obtener o manipular la información asociada a un archivo en disco. Esto puede ser permisos, fechas, rutas de directorio. Son fuente y destino primario de datos dentro de muchos programas. Una lista de nombres de archivos se puede examinar con el método list. Para ello, veremos el siguiente ejemplo en el cual se crean 3 archivos file. Como podemos observar, en el primer objeto file se construye con un directorio como único argumento. El segundo incluye 2 argumentos, el directorio y el nombre del archivo. El tercero incluye directorio asignado a file 1 y un nombre de archivo. File 3 se refiere al mismo archivo que file 2. En este se puede notar que la clase file no es simétrica. Hay muchos métodos que permiten examinar las propiedades de un objeto simple de tipo archivo, pero no existen para cambiar esos atributos. File incluye 2 métodos de utilería: rename_to, definido como boolean rename_to, parámetros file nuevo nombre. Este es un conjunto de datos almacenados. Directorios. Un directorio es un objeto file que contiene una lista de otros archivos y directorios. Se puede llamar al método list sobre ese objeto para extraer la lista de los archivos y directorios contenidos en él. En la creación de directorios son importantes 2 métodos útiles de la clase file: mkdir y mkdirs. El método mkdir crea un directorio, devolviendo verdadero si hay y falso si falla. Si falla, indica que el directorio en la ruta especificada en el objeto file ya existe, o que el directorio no se puede crear porque aún no existe toda la ruta de directorios. Para crear un directorio para el que no existe una ruta, debe utilizarse el método mkdirs, el cual crea tanto el directorio como todos sus directores padre. Las clases stream. La IES de Java basada en flujos se construye sobre 4 clases abstractas: input stream, output stream, reader y writer. Se utiliza para crear varias subclases concretas que trabajan con flujos. Input stream y output stream están diseñadas para flujos de bytes. Reader y writer están diseñadas para flujos de caracteres. En general, se debe trabajar clases de flujo de bytes al trabajar con bytes u otros objetos binarios, y clases de flujos de caracteres al trabajar con cadenas o caracteres. Para ello empezaremos por flujos de bytes. En este se presentan el input stream y el output stream. El input stream es una clase abstracta
Implementa la interfaz closable. En esta, los objetos de una clase que la implementa pueden ser cerrados. La mayoría producen una excepción exception. Output Stream es una clase abstracta que define los flujos de bytes de salida. Implementa las interfaces Closable y Flushable. Flushable forza la escritura del contenido de un buffer en el flujo en el cual el objeto está adherido. Limpia un flujo. Causa que la información sea escrita en el dispositivo adyacente. La mayoría de los objetos de esta clase devuelven un valor void y producen una excepción de tipo exception en caso de errores. A partir de esto entraremos a hablar acerca del file input stream y el file output stream. El file input stream crea un flujo de entrada input stream que se utiliza para leer bytes en un archivo. Sus dos constructores son aquí, ruta arch es la ruta completa del archivo y object file es un objeto file que describe el archivo. File output stream crea un output stream que se puede utilizar para describir bytes en un archivo. Sus constructores más usados son los tres pueden lanzar un file not found exception. Aquí, ruta archivo es la ruta completa del archivo y object archivo es un objeto file que describe el archivo. Si append es verdadero, el archivo se abre en modo agregar. La creación del flujo file output stream no depende de que el archivo ya exista. Al crear el objeto file output stream, se creará el archivo antes de abrirlo como salida. En caso de intentar abrir un archivo de solo lectura, se produce una exception. Prime Stream ofrece capacidad de salida y formato con el descriptor de archivos de System o SISO. Las interfaces Appendable, Closable y Flushable. Define varios constructores, los cuales son Buenos días. A mí me tocó explicar los flujos de caracteres. Aunque las clases de flujos de bytes proporcionan suficiente funcionalidad para gestionar cualquier tipo de operación de ES, no pueden tratar directamente con caracteres Unicode, puesto que una de las principales finalidades de Java es dar soporte a la filosofía. Escribir una vez, ejecutar en cualquier sitio era necesario incluir soporte directo de ES para caracteres. En esta sección se tratan varias de las clases de ES de caracteres, como ya se ha explicado en el cumbre de las jerarquías de flujos de caracteres. Se encuentran las clases abstractas Reader y Writer. Comenzamos con ellas. Writer es una clase abstracta que define el modelo de Java para tratar con flujos de entrada de caracteres. Se implementa las interfaces Closable y Reader. Todos los métodos de esta clase, excepto mark_support, producirían una excepción de tipo exception. Ante condiciones de error, la tabla 19.3 es una sinopsis de los métodos de Writer. Writer es una clase abstracta que define los flujos de salida de caracteres. Esta implementa las interfaces Close, Flushable y Appendable. Todos los métodos de esta clase producen una excepción y exception en caso de errores. La tabla que nos mostramos. FileWriter crea un writer que se puede utilizar para leer los contenidos de un archivo. Sus dos constructores más comúnmente utilizados son FileWriter y FileWriter. La diferencia de uno del otro es que una es ruta relativa y otra es ruta absoluta. La ruta relativa va desde directamente el workspace y la ruta absoluta va desde el disco duro. El FileWriter
crea un rider que se puede utilizar para escribir un archivo. Sus constructores más comúnmente utilizados se muestran a continuación. FileRider, ya explicados anteriormente. Estos métodos pueden producir una view exception, aquí ruta de archivo, y entonces si añade true, entonces la salida se añade al final del archivo. Un ejemplo de info.ut.stream, esta versión crea un buffer con caracteres de ejemplo. El ejemplo lo tenemos en una clase llamada FileRiderDemo public static, creamos el main. Este va a crear un string que dice: ahora es el momento de que los hombres buenos vengan a ayudar a su país y paguen sus impuestos. Se crea un char buffer que es agregado para que este vaya al cuadro de texto archivos.